Uno de los tantos compromisos, promesas de campaña de Mauricio Macri en el 2015 fue que él iba a construir 3.000 jardines de infantes. Es una de las grandes carencias en el sistema educativo, la falta de jardines de infantes, la falta de la infraestructura básica para que los chicos puedan empezar su ciclo educativo desde los 3 años, que es lo que recomiendan los especialistas. Estamos pronto a cumplir 2 años de gobierno, la mitad del mandato. Es oportuno para hacer una revisión y ver en qué medida aquel compromiso de los 3.000 jardines de infantes que iba a construir se han cumplido. Tarea que ha asumido nuestra columnista estrella, directamente venida desde Santiago de Chile, Olivia Sor. Muy buenas noches, Olivia. Buenas noches, Marcelo, ¿cómo estás? Bueno, contanos, ¿qué pasó desde el compromiso hasta hoy? Bueno, efectivamente, en campaña, Macri, candidato, prometía 3.000 jardines de infantes para todas las vacantes que faltaban. Si querés, vemos el video de cómo lo prometía en su momento. A ver. Yo me comprometo a construir los 3.000 jardines de infantes que faltan, que la mayoría, 900, son de la provincia de Buenos Aires, para que tengan sala de 3, 4 y 5. Estamos hablando de 638.000 niños que no tienen hoy igualdad de oportunidades. Clarísimo, ¿no? Pleno debate presidencial, prometía los 3.000 jardines de infantes que hacen falta en la Argentina. Hubo un pequeño cambio entre Macri y candidato. Antes de seguir, los jardines de infantes no solo son importantes, por supuesto que es lo fundamental para la educación de los chicos, para que esos 600 y pico de mil pibes que Macri mencionaba tengan el lugar a donde asistir. También son importantes los jardines de infantes y las guarderías para que muchas mujeres que pueden salir al mercado laboral lo puedan hacer. Y no como en muchos casos sucede, tienen que quedarse como amas de casa a cuidar sus hijos. Eso básicamente opera para las madres de los chicos más jóvenes, ¿no? Jardines de infantes a partir de 3 años, que ese era el objetivo. Decías que hay evidencia de las dos cosas que vos decís. Por un lado, la evidencia de que empezar con jardines de infante ayuda mucho a equiparar las oportunidades después en la vida. Los de chicos, género. No, de los chicos. Los chicos, sobre todo los más pobres, los que empiezan antes yendo al jardín de infantes de más chicos, llegan mejor preparados después a la primaria y tienen más chances de no quedar retrasados durante todo el resto del proceso escolar. Y en el caso de las mujeres, para que puedan participar laboralmente, necesitan poder dejar a los chicos en algún lugar que el cuidado esté a cargo de alguien. Y sobre todo, por ejemplo, cuando miras el caso de los ninis, que se habla mucho de 1 millón de chicos que no estudian ni trabajan, en general se habla del sistema educativo y del mercado laboral. Y nadie habla mucho del cuidado. Y justamente el 70% de esas mujeres, de esos nini, en realidad son mujeres y muchas de ellas están a cargo justamente de cuidar a los chicos. Decías que hubo cambio entre aquel compromiso, promesa de campaña y lo que fue el comienzo de su gobierno. Así es. Marcos Peña lo explicaba así en el Congreso cuando anunciaron el cambio. Respecto a los jardines de infantes, el plan cambió. Inicialmente iban a ser 3.000 jardines, pero luego un trabajo coordinado con las provincias y a pedido de las provincias, junto a los municipios también, se decidió cambiarle un plan de 10.000 salas, que en términos de atención matrícula representa similares o incluso mayores objetivos. El cambio objetivo nace de un pedido de las provincias y municipios. En muchos casos hay jurisdicciones que tienen poca o nula capacidad de terrenos nuevos para la construcción de estos jardines, principalmente en el conurbano, grandes centros urbanos del interior del país y la ciudad de Buenos Aires. Además, evita la necesidad de aumentar el gasto corriente para las jurisdicciones, cosa que creemos que es importante. Esto es algo para reconocerle al gobierno. La asistencia, la presencia, como lo establece la Constitución, del jefe de Gabinete de Ministros, una vez por mes, a dar cuenta al Parlamento. Y una de las preguntas que los legisladores le anticipan a la jefatura de gabinete sus inquietudes, sus dudas, sus cuestionamientos, y se ve que una de las dudas era qué pasa con los 3.000 jardines de infantes. De ahí la respuesta de Marcos Peña. En lugar de 3.000 jardines de infantes, 10.000 salas maternales, dijo él,
a pedido de provincias y municipios. Exactamente, lo que dijeron fue, cuando llegamos al gobierno teníamos toda la intención de hacer estos 3.000 jardines. ¿Qué pasó? Las provincias tenían que decir en qué terrenos se iban a construir esos jardines y se dieron cuenta de que no había suficientes terrenos disponibles para construirlos y que además el gasto corriente también iba a aumentar porque además de contratar a los docentes que van a estar a cargo de los chicos, están los auxiliares, todo el personal no docente que viene con la apertura de un nuevo jardín, y como las provincias se van a tener que hacer cargo de eso, decidieron reformular el programa hacia 10.000 aulas. Entonces ahora cambiamos el chequeo de los 3.000 jardines a las 10.000 salas. Exactamente. ¿Cómo va el cumplimiento? Vemos algunos datos de cuál es la situación hoy, de cuál es el diagnóstico, digamos, cuántas faltan efectivamente, cuántas vacantes hay y cuánto falta. Cuando mirás quiénes van hoy al jardín, tenemos una placa para mostrarlo. En los chicos menores de 5 años, solo el 32% de los chicos en la Argentina van al jardín. O sea, 1/3 de los chicos están yendo hoy. Y ese número te esconde diferencias muy marcadas. Por un lado, regionales, exactamente, entre la ciudad de Buenos Aires, donde va el 62%, y el noreste argentino, donde llega solo el 15% de la asistencia de menores de menos de 5 años. Y esto debe tener además su correlato en clase social. Justamente en la siguiente placa vamos a ver que en el 20% más rico de la población llega al 52% de la asistencia, en el 20% más pobre solo el 20% de la cantidad de chicos que van. Estos son datos de CIPEC. Se dice que la educación iguala. Tal como está en la Argentina, el sistema educativo desiguala, amplía la brecha, ¿no? Hay más chicos ricos que chicos pobres en jardines de infantes, y lo mismo analizando cualquier otro estamento de la educación. La educación debería ser un elemento igualador, pero no lo es, no lo está haciendo. Y te sumo un dato: la participación del sector privado justamente en esta etapa de la vida es mucho mayor que en otros sectores. Va bajando la participación privada justamente porque no hay vacantes en el sistema público. Esto es un poco lo que hablábamos antes sobre la importancia de los jardines de infante y lo que generan para el sistema educativo. Y si querés vemos los datos de cómo viene el gobierno con estas 10.000 aulas que se comprometió a construir. 10.000 aulas a 2 años de la mitad de mandato. Resultados. ¿Cuántas van construidas? Y ahí está en la siguiente placa. Hasta esperan a fin de año, según dicen desde el Ministerio de Educación, tener construidas 1.400 de esas 10.000 aulas. Cuando mirás cómo se está gastando el presupuesto, lo que efectivamente está ejecutado, digamos, lo que se pagó para la construcción de esas aulas, va en el 29% a principios de noviembre de este año, con lo cual va bastante atrasado. Te dicen desde el gobierno, a fin de año van a entrar todos los pagos porque las obras se están haciendo y es un tema de cómo se va ejecutando el gasto, pero está bastante atrasado. Sí, de todas maneras, 1.400 con toda la furia no van a llegar ni siquiera al 20% de lo prometido a la mitad de su mandato. El próximo año, según el presupuesto, se van a construir 3.000 aulas más. Todavía estarías llegando ni siquiera a la mitad de lo que se prometió en 4 años, a menos que tome un ritmo aceleradísimo. Lo que se espera es que no se va a llegar a esas 10.000 aulas que se prometieron. Muy bien, Olivia, muchas gracias. Buenas noches. Queda como tema la reforma laboral, que hoy tuvo una reunión de discusión en el Ministerio de Trabajo. Abogados de la CGT con técnicos del Ministerio estuvieron en realidad intercambiando cuáles son las objeciones. Los abogados de distintos sindicatos plantearon al gobierno cuáles son las objeciones a un proyecto de ley ómnibus que, hay que decirlo, se está manejando con bastante secreto, bastante reserva. No ha trascendido en ningún medio el texto completo del proyecto. Estamos aquí para conocer, supongo yo, 2 posiciones encontradas acerca de lo que se conoce a partir de trascendidos, con Julián de Diego, que es experto laboralista, asesor de empresas, y con Matías Cremonte, que es el presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas. Matías, Julián, gracias por venir. Un placer. Empecemos por las objeciones. ¿Cuáles son los principales puntos de crítica que le hace el conjunto, ¿no?, el común de los abogados laboralistas al proyecto, Matías? Muchos porque la verdad que es una reforma muy audaz en algún sentido, tocando puntos muy centrales de la ley de contrato de trabajo, desde el concepto de trabajo mismo, pasando por el principio de renunciabilidad, la reducción de las indemnizaciones por despido injustificado, la ampliación de la tercerización, desresponsabilizando a los empresarios que subcontratan al empresario principal, la reducción del plazo que tiene un trabajador para iniciar una acción, es decir, de la prescripción. Bueno,
la posibilidad de crear por convenio colectivo una bolsa de horas, es decir, que se pueda trabajar hasta 10 horas por día y luego compensar, que en el trabajo a tiempo parcial también se pueda trabajar, ya se mida semanalmente y no diariamente la jornada que hace, entonces por ahí trabajar un día entero y otro día no trabajar. Pero más allá de estos aspectos puntuales, que por supuesto cuestionamos como un retroceso en materia de derecho del trabajo, lo que ponemos en discusión es que esto se presenta como una forma de crear empleo, no como un beneficio de los trabajadores, ¿no? Creo que está presentada en el marco de un proyecto de ley que en teoría va a generar empleo, va a reducir el empleo no registrado y va a crear empleo. Y en ese sentido lo que tenemos que decir es que en general en la experiencia en nuestro país, pero también en la mayoría de los países del mundo, hay un estudio de la OIT que hizo un análisis sobre 111 casos de países que hicieron reformas laborales en el marco de la última crisis económica, entre 2008 y 2014, y de todos esos países, los que flexibilizaron, digamos, su sistema de relaciones laborales, tuvieron una tasa de desempleo de un 3% más. Los que no la reformaron lo mantuvieron, no es que creció en empleo. Para ustedes no solo es antiobrero el proyecto, sino además no sería eficaz para los propios objetivos que el gobierno declama. Definitivamente. Julián, ¿ustedes están más de acuerdo que en contra? A ver, antes de las elecciones, la propuesta del gobierno era discutir el contenido de una posible reforma a través de los convenios colectivos. Y eso tenía como modelo... Sector por sector. Y del modelo que tenía era Vaca Muerta, Sancor, y después algunos otros convenios... Automotriz. A convenios automotrices que han decidido modificar la estructura de costos de fondo que tienen esos convenios para posibilitar mayor cantidad de empleos. O sea, si no se hubiesen hecho esas reformas y otras que están en marcha, porque silenciosamente hay unas 20 actividades que están discutiendo la misma... Esas mesas de trabajo. Exactamente, que no tiene que ver con esta reforma laboral, sino que tiene que ver con el modelo anterior al 22. Si no se hiciesen esos cambios, la explotación sería inviable. Vaca Muerta no podría explotarse, no se podrían fabricar nuevos automóviles porque el costo laboral de Brasil, que es nuestro espejo en la producción en Sudamérica, tiene costos salariales más bajos y cargas sociales más bajas. Para dar un dato objetivo, el costo laboral en Argentina de la industria metalúrgica, no de la automotriz, es $1.400 promedio, más las cargas sociales es 70%. Somos el primer país del mundo en las más altas cargas sociales del planeta. Brasil tiene $750, o sea, el sueldo promedio es la mitad y las cargas sociales son el 43%. Si tomamos el resto de Sudamérica, Colombia es $500. Y con el proyecto, con estos proyectos que se están haciendo en forma sectorial, se acomodan los costos no al nivel de Brasil, pero de un modo que hace viable la explotación de un determinado proyecto en la Argentina. Y entonces, en base a Julián, eso... el proyecto de ley va mucho más allá de esas mesas que siguen funcionando. La pregunta es sobre la nueva iniciativa del gobierno. Bueno, y yo diría, lo primero que ocurrió fue, con las elecciones del 22, el presidente le pidió al equipo del Ministerio de Trabajo que reemplace una iniciativa que antes era por sector para que haga una ley ómnibus. Y hizo 150 artículos, ¿no? Ley ómnibus que claramente es muy heterogénea, tiene problemas de técnica legislativa, tiene redacciones apuradas, porque... ¿En lo conceptual? En lo conceptual hay 3 objetivos centrales. Yo lo trato de resumir, porque en realidad hay muchas medidas que hay que todavía depurar. El primer objetivo central es la gente que no tiene empleo. ¿Por qué? Porque uno de cada 3 argentinos no tiene empleo no porque no quiere, y no porque no hay oportunidades, sino porque no está capacitado para poder ingresar al mercado de trabajo. La distancia es tan grande, es decir, educación primaria incompleta, ni hablar de la escuela secundaria y ninguna preparación técnica. La distancia es tan grande que si no se tienden puentes para colocar a las personas que están excluidas... ¿A eso que apunta? ¿La capacitación? Hay una batería que se copió a los apurones, pero se copió en los pilares fundamentales de la reforma alemana.
que combina seguro de desempleo, agencia de empleo estatal, que tiene el resumen de toda la ocupación disponible del país, suplemento al subsidio de desempleo, manejo de los subsidios y capacitación, entrenamiento y escuela técnica. ¿La segunda parte? Este paquete, administrado por una sola cabeza, ha hecho en Alemania que 40% de desocupación entre 18 y 25 años baje al 7%. ¿Con esa parte están de acuerdo? Con sueldos muy bajos. Con sueldos muy bajos. ¿Con esa parte, Matías, están de acuerdo? ¿Con el capítulo de capacitación? El borrador no es muy claro en ese sentido de cómo se instrumentaría. En realidad, si es por los antecedentes, lo que fueron las pasantías y lo que fue ese tipo de implementación, digamos, de política que en teoría tiende a generar empleo joven o a hacer un puente entre trabajadores no tan formados con una posibilidad de empleo, lo cierto que siempre terminó siendo una usina de mano de obra barata, digamos, no terminó, en nuestro país por lo menos, en el sistema de pasantías no fue realmente así. Me parece bien que haya que abordarlo, preguntémonos por qué no hay más escuelas técnicas, hay una política de Estado mucho más integral que debiera abordar la problemática de la falta de capacitación de los trabajadores y por supuesto cómo se genera empleo en función de eso. Pero vuelvo al problema principal, la inefectividad de esta batería de medidas, tanto para generar empleo como para blanquear. Si no, miremos lo que pasó en Perú, redujo las cargas patronales a la mitad. Bueno, es un punto clave, ¿no? Reducción de indemnización, reducción de cargas patronales, sí, flexibilización interna. Es más importante la rebaja de las cargas sociales que la rebaja de las indemnizaciones, porque las indemnizaciones, si abaratan demasiado el despido, fomentan el cambio de gente barata por cara, y las indemnizaciones, lo único que está siendo atacado claramente por el proyecto... Que no se tome en cuenta... Son una serie de recargos sobre la indemnización por despido que alentaron la industria del juicio, que tienen que ver con el uso abusivo de unas multas que están establecidas en la ley de empleo, que están creadas para castigar al trabajo no registrado, o sea, al trabajo en negro, y se usaron para castigar a las empresas medianas y grandes si el celular no figuraba en el recibo, si le daban una cochera y esto era remuneración encubierta, si le daban comedor. ¿Tanto juicio se generó a partir de eso? No solamente se generó un juicio, sino que se creó un aliciente de los juicios. ¿Por qué? Porque esas multas duplican la indemnización por despido y crean otra serie de multas adicionales que triplican el valor de un juicio ordinario. Entonces, todas esas multas... ¿Eso es así, Matías, desde el punto de vista de ustedes? Esa es una ley que sancionó Cavallo, Menem era gobierno, y en teoría tenía que ver con esto, con también una táctica, si se quiere, para generar menos empleo, para generar más empleo registrado. Evidentemente no funcionó, no las multas, porque el empleo registrado, no registrado, creció mucho más. A ver, efectivamente hay muchos reclamos. Como también en el foro comercial hay muchos acreedores que le reclaman a sus deudores. El problema es que si tenés 35% de empleo no registrado, vas a tener 14.600.000 posibilidades de juicio, que son la cantidad de trabajadores que están en la ilegalidad. Es decir, porque para ponerlo bien claro, que un empleador tenga un trabajador en negro es como que esté colgado de la luz. O porque no le pague al banco y entonces o evada cualquier otro tipo de ley. Se justifica y se trata de amoldar la legislación laboral a ese problema. ¿Nos parece que está mal planteado? Les pregunto a los dos opinión sobre un capítulo de todo este proyecto que es el blanqueo. ¿Me lo responden después de un breve corte? ¿Cómo no?